Edgardo Buscaglia te saluda esta mañana. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí siguiendo de cerca lo que pasó en Europa, el pronunciamiento del Parlamento Europeo. ¿Qué te parece lo sucedido, el significado de esto y la postura de México al respecto? Bueno, hay varios pronunciamientos en ciernes del Bundestag alemán, del Parlamento italiano, que están por pronunciarse como parlamentos nacionales, y tienes a los embajadores mexicanos, que en realidad son representantes de negocios disfrazados de embajadores, como Cabañas y Espinosa en Alemania y Camacho en la Unión Europea, que básicamente están en un proceso, en una campaña de encubrir lo que está sucediendo en México en cuanto al hallazgo de fosas comunes, las masacres como las de Iguala. Y lamentablemente en muchos casos estos embajadores buscan alianzas con partidos como el de Berlusconi, que son básicamente similares a lo que tú ves en el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano, que son básicamente entramados de negocios disfrazados de Estado, y están tratando de bloquear estos pronunciamientos de los parlamentos europeos. El punto concreto, por ejemplo, el Partido Democrático Italiano redactó un pronunciamiento de repudio y de rompimiento de relaciones comerciales con México, a que México comience a procesar estos casos de crímenes de lesa humanidad, como el de Iguala, que son crímenes de lesa humanidad, porque gente está siendo asesinada, héroes están siendo asesinados por razones políticas o ideológicas. Es la definición de un crimen de lesa humanidad. Y tienes a los embajadores, o a los llamados embajadores, que en realidad no están representando al Estado, están representando más a la promoción de un entramado de negocios oligopólicos, multinacionales, que andan dando vueltas por Europa tratando de encubrir lo sucedido en estas tragedias, y además están tratando de proyectar una imagen que siga llevando dinero a sectores oligopólicos políticamente protegidos en México, en donde no existe una economía de mercado, hay oligopolios políticamente protegidos en un sistema capitalista de cuates. Entonces hay todo un entramado de negocios, no hay Estado en México, lo que tú tienes es un entramado de negocios legales e ilegales en lo que antes era un Estado, y tienes a los embajadores que literalmente están actuando como representantes de negocios, promoviendo negocios. Entonces, lamentablemente, es lo que tenés. Y los parlamentos europeos están tratando de reaccionar, pero están sujetos a los lobbies, a los lobistas, que son estos embajadores que le llaman así ustedes en México, pero en realidad aquí andan moviéndose por toda Europa tratando de encubrir y de tapar cualquier tipo de declaración o pronunciamiento de los parlamentos nacionales. El Parlamento Europeo sí emitió este pronunciamiento al cual tú te refieres, pero eso debería ser el comienzo de un proceso de respaldo a la sociedad civil mexicana, donde yo declaré a la televisión alemana, y creo que tú lo has hecho público en México, que los gobiernos europeos tienen que respaldar a la sociedad civil mexicana, como respaldaron a la sociedad civil colombiana y a la italiana y a la de Indonesia y a los de los países que se levantaron pacíficamente para limpiar a sus cloacas de corrupción política en los estados en su momento, y ahora deberían hacer lo mismo con México, cuya sociedad civil se está levantando pacíficamente, espero, para poder comenzar a limpiar la cloaca. Mira, Carmen, no sé si todavía estás ahí, pero... Estamos aquí, sí, nos quedan 2 minutos, Edgardo, para cerrar. Pero si nos hubiesen escuchado a ti y a mí en el 2008, 2009, 2010, preanunciar que entre el 63 y el 77% de los municipios de México estaban siendo capturados por grupos criminales, porque nosotros físicamente íbamos y veíamos la presencia abierta y notoria de infraestructura física vendiendo drogas, prostitución infantil, lo podías ver, hasta que yo mismo denuncié esto en tu radio, en la esquina precisa, en la Ciudad de México, cuando tenías a menores que estaban siendo explotados, ¿te acuerdas? Artículo 123, y no recuerdo qué calle. Yo iba físicamente a los municipios, más de 2.000 municipios los hemos cubierto, y denunciamos esto desde el 2008. Y si hubiese hecho algo cuando hicimos estas denuncias, estas masacres y estos crímenes de lesa humanidad no estarían ocurriendo 6 años después. Entonces, lamentablemente, estamos viendo las consecuencias de esta tragedia, y esperemos que la Unión Europea y los gobiernos de la Unión Europea
no se dejen callar sus conciencias con dinero y esperemos que los embajadores mexicanos no sean exitosos en su propósito de encubrir lo que está pasando hoy en México. Pues Edgardo Buscaglia, te agradezco esta comunicación hasta México. Estamos en contacto como siempre. Gracias y buenos días. Felicidades. Gracias.